Daniel Marmolejo, quien creo que nos puede apoyar con sus reflexiones, sus comentarios, su balance de un domingo de revocación de mandato. Y le quiero informar, por cierto, que acaba de iniciar, ha dado inicio la sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía para buscar aprobar el dictamen de la reforma eléctrica y que mañana pueda ser discutido y, por qué no decirlo, votado en el Pleno de la Cámara de Diputados. Las comisiones, pues, de Puntos Constitucionales y Energía están revisando ya el dictamen de la reforma eléctrica que se discutirá y votará en el Pleno. Dice, por ejemplo, Sergio Gutiérrez Luna, el diputado presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados: con responsabilidad y pensando en el bienestar de México, estamos listos para aprobar la reforma que definirá nuestra soberanía. Para hablar de esto, saludo al querido Daniel Marmolejo, quien ya desde las redes sociales ha dejado la víbora chillando con un tuit que seguramente no le gusta a Claudio X González. Cataclismo para Claudio X González al no poder entregar nada a los globalistas que financian sus estrategias. Hoy está acabado políticamente y en su desesperación va a dañar al PRI y al PAN, llevándolos al suicidio político. Hashtag cataclismo Claudio X, sin nada que ofrecer. Mi querido Daniel Marmolejo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, maestro? El gran Vicente Serrano, nuestro querido amigo y hermano. No escucho a Daniel, no te escucho, Dani, perdón ahí, que te moleste. Bueno, 5, a ver si 4, podemos 2, a ver si lograr el audio con Daniel Marmolejo. Yo sí te escucho bien, yo sí compañeros, te escucho bien. Te escucho, Vicente. A ver si ¿Sí lo escuchan? Yo sí te escucho bien. A ver si tú me escuchas. ¿O seré yo, querida Adriana? No lo sé. A ver, no lo sé. Mi querido Daniel, mientras salgo y entro del sistema, ahora sí, te saludo con mucho gusto. Me dicen que tal vez sea yo el del problema después de tantas horas de transmisión, mi querido Daniel, pero te saludo con mucho gusto y, si me permites pedirte el favor, iniciamos con la primera reflexión, Daniel. Gracias, Vicente. Y bueno, la primera reflexión sería, además de saludarte con un entrañable cariño, porque estamos haciendo una defensa desde la alternativa patriótica que no tiene hora ni descanso y que no tiene límites, porque la patria no se vende, la patria se ama y se defiende. En este momento, bueno, pues reflexionar contigo que quienes han apoyado durante al menos estos 3 últimos años a Claudio X González, para que pudiera aglutinar estratégicamente a los partidos políticos PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y a otras organizaciones que se han sectarizado dentro de esta lucha, como Frena y otros más que no vemos, impulsando también movimientos que son movimientos contra el gobierno, a través de acciones violentas que también hemos podido testimoniar. Justamente están muy enojados porque el resultado de la participación ciudadana fue muy alto y porque los resultados son aplastantes en términos nacionales y que superan cualquier tipo de encuesta y advierten el escenario próximo electoral, Vicente. Yo creo que Claudio X González tuvo que levantar el teléfono en donde le dijeron: Mr. Claudio, that's not what we agreed. Esto no fue lo que nosotros acordamos con usted, ¿no? You are failing to compromise. Usted ha fallado a nuestro acuerdo, a nuestro compromiso. Your strategy is wrong. Su estrategia está totalmente perdida. Your presidential candidates, such as Gabriel Cuadri and Lili Telles, and some former governors will be resourcing failure. Todos los candidatos como Cuadri, como Lili Telles, tus gobernadores que están allí, pues van a fallar. Entonces, realmente es una situación muy lamentable, porque seguramente lo estarán citando a Nueva York para que dé cuentas. No lo van a hacer en México, ni lo van a hacer en la embajada, ni lo van a hacer en el Four Seasons. Lo van a llevar a Estados Unidos para que dé cuentas.
Y seguramente Vicente y queridas amigas y amigos del auditorio, él va a decir, no, es que tenemos el control del abstencionismo, ¿no? Él va a decir, déjate de elucubrar falsedades, porque en el abstencionismo también hay gente de López Obrador, y tú no nos puedes vender la falacia de que el abstencionismo es la fuerza con la que vas a venir a negociar que tú seas candidato presidencial o que Lorenzo Córdoba sea candidato presidencial o los gobernadores o los personajes que ya mencioné que son bastante mediocres. Entonces, le deben de estar diciendo, no es posible que esta idea que tú tienes de que nos puedes vender al abstencionismo como tu fuerza política es real. Y le van a decir, si acaso lo que pudiera sumar con el abstencionismo de Polanco, con el abstencionismo de una parte de la Colonia del Valle o de la Colonia del Valle en Nuevo León y de algunos otros grupos, llegaría acaso al 0.5%. O sea, en términos reales, tú nos puedes sumar de abstencionismo, no 70 millones, no digamos mentiras, nos puedes sumar en términos prácticos el 0.5% y vas a requerir que nosotros sigamos fluyéndote recursos para tu trabajo golpista y tu incapacidad de generar contienda democrática electoral. No nos estás dando resultado. Esto, Vicente y queridas amigas y amigos, también tiene que ver con la respuesta que le estarían dando los propios partidos políticos en este momento, porque la posición de Alito Moreno de cargar con la responsabilidad de llevar al PRI como el Britannic e impactarlo contra un iceberg es totalmente contraria a la historia del PRI, lo ha mencionado el presidente de la República, y al mismo tiempo pone en el peligro absoluto a Alito Moreno de estar llevando esta embarcación a la desgracia, porque el resultado electoral fue muy amplio. Por lo tanto, Alito Moreno debe estar reunido con Claudio X González diciendo, oye, nos fue de la rechingada. ¿Qué hacemos? Y le va a decir Claudio, querido Vicente, le va a decir, vamos a amarrarnos fuerte para que en las comisiones no pase la reforma eléctrica. Pero es sumarle más combustible al escenario que los va a hacer explotar tremendamente. Por eso, lo primero es advertir en este momento que hay un cataclismo sobre la persona de Claudio X González, Vicente, porque fue es un mal empresario, porque es antipatriótico, es antiambiental, es un mal estratega político, además es un mal político porque ha salido al frente, no nada más ha sido un estratega que estuviese detrás de la campaña, sino que ha salido al frente y es absolutamente negativo para los intereses globalistas. Mi querido Daniel, obviamente muchas personas podrían confundirse por esta guerra de narrativas, pero resulta hasta ridículo que haya quien busque salvarle el trasero a Claudio X González y a todos los que le apostaron al fracaso en este proceso de revocación de mandato. Buscan minimizar 15 millones de votos, pero con 15 millones de votos se gana o se pierde una elección presidencial y creo que para el 2024 es durísimo enfrentarse a su realidad desde la oposición, ¿eh? Definitivamente, Vicente, y aquí surge ya algo que es un fenómeno muy importante, que es el efecto AMLO, que va a repercutir para empezar en estas elecciones, en donde más o menos por el doble de porcentaje de participación en los estados donde va a haber elecciones, está arrasando Andrés Manuel López Obrador, y esto produce un efecto realmente positivo, como en su momento fue el efecto Fox, ¿no? Pero aquí es totalmente diferente. Andrés Manuel, nada más lo digo como efecto, porque generó un impacto en las urnas, pero Andrés Manuel es otro nivel de personaje, a favor de no confundir en ese sentido, sino en lo que produce un efecto en el ánimo electoral. En ese sentido, Vicente, es aplastante la ventaja que tiene Morena y la coalición tendría
como consecuencia del efecto AMLO en los procesos electorales en Hidalgo, donde más del 20% de la población ha salido a participar. Es un porcentaje del 20.4%, donde tienes una participación de 425.421 personas por que siga contra 23.161. Entonces, anticipo yo, por ejemplo, en Hidalgo, el triunfo de Julio Menchaca ante esta lógica, porque es evidente la fuerza que está ganando con una amplísima participación, donde vimos gente que participaba de la Huasteca y gente que se encontraba pues, en Pachuca de Soto, en Tula de Allende. Y bueno, es muy importante también señalar que este efecto trasciende a estados donde regularmente el conservadurismo ha marcado la agenda y ya no le creen a los conservadores. Aguascalientes, con una participación de 96.142, también pudiera ser un estado de muy baja participación promedio, 84.731 a favor, 10.447 para que Andrés Manuel se vaya a su casa. Entonces, Aguascalientes, que tiene un proceso electoral, entraría en una dinámica como consecuencia del efecto de López Obrador, muy positiva y aplastante también, aunque creo yo que Aguascalientes necesita un consenso político y una declinación de una candidata para que puedan asegurar el triunfo, porque aunque Andrés Manuel les da muchísimo, ellos también necesitan entrar en un acuerdo para amarrar y garantizar. Durango, 144,000 participantes, de los cuales casi 145,000, de los cuales 133,250 a favor de Andrés Manuel y 9,849. Entonces, la contundencia con la que el presidente está heredando un efecto muy favorable para la próxima elección debe ser muy bien valorada, tanto en el ánimo electoral como en la responsabilidad de las y los gobernadores que sean elegidos por el pueblo para guiarse por la misma doctrina de López Obrador. ¿Qué te puedo decir? En Quintana Roo, una participación igual como decimos en estos estados de 21%, más del 21.4%, 272,000 porque permanezca Andrés Manuel contra 11,700. Las cuentas de Claudia X González del abstencionismo no dan, verdaderamente están de cabeza. Los proyectos imperialistas solamente van a depender, Vicente, y aquí voy a hacer énfasis, y permíteme reflexionar de manera fuerte, en la compra de las voluntades de los legisladores. Les van a estar diciendo, tú no te preocupes, no lo van a hacer físicamente tan rápido como lo hicieron en el caso de las reformas de Peña Nieto, ni lo van a hacer entre ellos, sino lo van a hacer utilizando personeros. Y van a decir, tú no te preocupes porque vamos a resolver este tema, te vamos a garantizar una gubernatura, no pueden garantizar más que la candidatura al desastre, no una gubernatura, pero de todos modos están manipulando los partidos el tema de las gubernaturas, y al mismo tiempo les están diciendo, pues va a haber mucho para ustedes, pero ese mucho que va a haber, Vicente, pudiera llevarlos a prisión, y es donde yo quiero ser muy enfático. Se cumplió el pasado 9, un año de que el ex senador del PAN, Lavalle, está en prisión, un año, sobre todo por esto mismo que ha sido la configuración de la corrupción dentro de las decisiones parlamentarias respecto a la reforma de Peña Nieto. Lleva un año en la cárcel. Pregúntenle a Lavalle Mauri cuál es su sentimiento de estar en un año en prisión sin poder dormir con su familia. Le estoy mandando un mensaje a las y los diputados del PRI y del PAN. Pregúntenle al senador, ex senador Lavalle Mauri, si valió la pena haber vendido su voto. Si lo que él recibió, pues está a la par de una serie de satisfactores de largo plazo como para vivir el martirio de estar tras las rejas. Pregúntenle ustedes si la corrupción de las y los diputados
pudiera pasar inadvertida en esta reforma. Pregúntenle, oye, Jorge Luis Lavalle, ¿tú crees que si nosotros nos corrompemos en este proceso electoral vamos a salir bien librados? Lavalle Mauri les va a decir, tengan mucho cuidado porque ustedes van a ser observados por la UIF, hay mucha observación mediática y al no ser que verdaderamente tengas que huir del país, creo que te pueden atrapar en el país con los moches que te den por votar en contra de la reforma nacionalista de la Cuarta Transformación. Mejor evítalo, se lo diría Lavalle Mauri. La verdad es muy gacho estar en una celda. No viene a visitarme ninguno de mis excompañeros de la legislatura, no viene aquí ningún panista, no viene pues nadie por los cuales yo decidí vender mi voto. No hay nadie, estoy totalmente abandonado, tengo el tema de los abogados, por ahí me mandan mensajes de apoyo, pero ni siquiera se aparecen, porque muchos temen que si se aparecen aquí, incluso sean detenidos. Entonces, este es un mensaje para las y los diputados que estarían siendo morbosamente manipulados. Mejor abandonen esa bancada, conviértanse en una bancada de centro en este momento. Si el Alito que es el capitán del Titanic, y si Claudio X González, que es el Jim Jones, el homicida de Guyana, que está envenenándolos a ustedes, diputadas y diputados, para que beban ese brebaje que los va a matar, evítenlo, váyanse, córranse al centro, es una muy buena posición. En este momento una tercera vía de corto plazo es necesaria. Apuesten su capital político al valor histórico del PRI, si así lo quieren decidir está bien, pero no apuesten su estrategia política de presente y futuro a confinarse el resto de sus días en una cárcel por corrupción, a ser señalados por traidores a la patria, de contribuir al enriquecimiento de las grandes corporaciones y a que después les den una patada en las nalgas, porque ninguno de los grupos globalistas que ustedes defienden los van a defender a ustedes ni los van a sacar de la cárcel. Córranse al centro, diputadas y diputados del PRI y alguno que otro inteligente del PAN. Olvídense que en el 2024 van a ganar alguna gubernatura. Compórtense como en su momento lo hizo Bartlett, que aunque a los de izquierda no nos caiga bien, al menos él mostró un comportamiento nacionalista en temas energéticos. Le hace falta todavía un componente más a Bartlett, pero logró hacer lo conveniente para ser apreciado por el presidente. Y miren, está promoviendo esto. Él fue un ex legislador del PRI, él fue un ex secretario de gobernación del PRI, él fue un ex senador del PRI y fue un posible candidato, bueno, fue gobernador de Puebla y fue un posible candidato a la presidencia de México y Salinas se la negó. Él se corrió al centro izquierda y creo que es necesario, se los digo a ustedes con conocimiento político, no les vengo yo a vender una paleta como lo haría Claudio X González envenenada. Yo les vengo a decir la neta a las y los diputados del PRI del PAN. Rompan, córranse al centro, salven su proyecto político y ayuden a México. Salvemos a la nación. Y hay que decirlo, mi querido Daniel, es que Alito Moreno convocó a sus diputados ayer domingo a una sesión del Consejo Político del partido del PRI, donde aprobaron un acuerdo para que ningún diputado del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados vote a favor de la iniciativa constitucional de reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, o de lo contrario sería expulsado de inmediato. Ahora, pues Alito Moreno puede decir misa. Ya ves lo que pasó con el exgobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, que se pasó por el arco del triunfo la amenaza de Alito y se convirtió en nuestro embajador en España. Ante la amenaza de la expulsión del PRI, prefirió, creo que hizo la decisión correcta, apostarle a la invitación que le hace el presidente, ¿no? Vicente, eso es muy importante lo que señalas, y junto con ello también está Claudia Pavlovich, que aunque no nos cuadre, realmente se demuestra que hubo un acuerdo político importante y que el presidente sí les cumplió a ellos con las promociones para
alcanzar estas posiciones que son representativas de la política exterior mexicana en las embajadas, en los consulados. O sea, el presidente sí les ha cumplido. Y también hay que entenderlo respecto a las candidaturas de muchos gobernadores, a las cuales yo estructural y conceptualmente me opongo, pero que también entiendo el momento y también quiero valorar a los sujetos, a las personas, por encima de su origen político. Muchas de las candidatas y de los candidatos que están contendiendo en este momento fueron en su momento militantes del PRI. Entonces, vuelvo a reforzar a través de tu reflexión, querido Vicente, el mensaje a las priistas y los panistas. México tiene más futuro que un partido decidido a negar su origen. ¿Y ustedes no negarían su origen? Evidentemente porque es parte de su historia política, pero negarían un presente antinacionalista. Por lo tanto, si ustedes se corren, yo creo que el ejemplo muy claro de quienes contienden en este momento y fueron compañeros políticos en algún encuentro con ustedes, en alguna asamblea nacional de partido, en alguna charla, en algún diálogo, en algún trabajo legislativo, es decir, ustedes los conocen, hoy muchos de ellos son candidatos a gobernadoras y gobernadores. Por lo tanto, la izquierda o la visión López Obradorista ha sido noble con ustedes. Ni siquiera les ha cerrado la puerta como la militancia ha querido cerrarles la puerta a ustedes. Tienen más perspectiva. En este sentido, desafío, Vicente, desafío a Alito Moreno. Apuesto en este momento en Sin Censura a que todo lo que Alito Moreno les ofrezca y Claudio X González les ofrezca, está condenado a su propio fracaso político. Reto a la historia con esta advertencia y al mismo tiempo reto yo personalmente a Alito a que sopese mis palabras respecto a la apertura del López Obradorismo a priistas y a panistas, respecto a lo que su partido, en las circunstancias de su dirección política, pudiera condenar a la desgracia. Lo reto absolutamente. Estoy muy convencido de lo que te estoy diciendo, las evidencias las he expuesto y entiendo muy bien de política como para decirles, seguir en el PAN con Alito es un suicidio histórico del PRI. Ahora lo que van a hacer es un daño al patrimonio histórico de ese partido. Querido Daniel, para cerrar, ¿qué impacto ves en esta discusión la victoria histórica del pueblo, obviamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la revocación de mandato, en estas negociaciones, en estas discusiones y en la consecuente votación de la reforma eléctrica? ¿Qué papel, si alguno, jugará lo del domingo, hoy, mañana y tal vez el miércoles en la Cámara de Diputados? Lo primero, Vicente, es la movilización popular. Yo creo que vamos hacia una movilización popular muy fuerte durante la semana. La parte religiosa se va a llevar en el corazón para transitar hacia la parte republicana de defensa nacional, patriótica y heroica. Yo creo que el pueblo que es sabio y que el pueblo ha caminado a lo largo de todos estos años contra la reforma de Peña Nieto, y que esta gente recuerda, por ejemplo, que durante los tiempos difíciles de López Obrador, desde la lucha como la oposición, había una manta enorme, una lona gigantesca detrás del escenario que decía, lo nuestro es cuestión de dignidad. Y bajo el mismo argumento, de todos los rincones del país, va a haber una movilización patriótica como la hubo en la defensa de la industria petrolera, también en los tiempos de Peña Nieto, y que la gente acordonó los espacios en resistencia para impedir que el petróleo pasara a las transnacionales. ¿Cuánto nos ha costado? ¿Cuántos chanclazos? ¿Cuántas puñetadas? ¿Cuántas piedras golpeando las vallas que protegían a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores? ¿Cuántas tragedias se concatenaron en la defensa del interés patriótico nacional? Porque estaban vendiendo a las empresas del Estado, consignándolas, Vicente. Creo que este llamado para la gran participación en defensa es lo que el presidente ha inspirado
desde que vino de la Macuspana a México, a la Ciudad de México, recorriendo miles de kilómetros con contingentes compactos de gente llena de voluntad. Esto que está por suceder también nos lleva a los momentos emblemáticos cuando el PRI, el PRN en su momento, luego el PRI, escribió los manifiestos en defensa de los sectores estratégicos. Ese manifiesto escrito por el general Lázaro Cárdenas en el estado de Morelos, en una hacienda, en su casa de descanso en Morelos, en donde es una narrativa patriótica, o el mismo que se dio para el decreto pues, lo que significó nacionalizar la industria eléctrica en el año de 1960. Ahora lo último que te digo para cerrar, Vicente, no se trata de irles a estrellar en la cara también la posibilidad del éxito de la reforma, de esta reforma constitucional en materia de electricidad y litio. No se las vamos a escupir si se gana. Los patriotas vamos a aplaudir y a reconocer a quienes con vocación nacionalista, con vocación patriótica, se envolvieron en la bandera como Juan Escutia, diría el doctor José Carlos Arias, y se lanzaron literalmente en la defensa nacionalista, en la defensa del bien común de la patria. En ese sentido, será una victoria sin escupitajos, sin barbajanerías. Será una victoria de alto nivel para reconocer el prestigio y el valor político de las y los legisladores que lucharon en la defensa de la patria. Eso lo debemos de garantizar como un acuerdo ético, un acuerdo cívico, en el momento en el que se pueda cantar la victoria. Si esta no llegara, Vicente, y de acuerdo a tu reflexión, la consigna está dada. El PRI estaría aniquilado, el PRI estaría muerto y el PAN estaría comiendo los restos del PRI. Mi querido Daniel Marmolejo, siempre importante escuchar tus reflexiones, tus comentarios en Sin Censura, que también es tu casa. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tu canal, para que te apoye en tus esfuerzos, para que te apoye en Twitter, para que esté al pendiente de lo que haces y dices, querido Daniel? Vicente, pues advertir que estamos en movilización, o sea, no hemos dormido, hemos estado en diferentes espacios de debate y estamos también a través de 4A República en YouTube y desde luego en Homo Ex Novo. Pero en realidad todas las mentes que contribuimos en Cuarta República, en este momento estamos levantados, estamos haciendo un levantamiento para poder dar porque lo hicimos contra el fraude electoral del 2006, porque lo hicimos contra el desafuero, porque lo hicimos contra la reforma, las 13 reformas de Peña Nieto, porque lo hicimos contra el Pemex Gate, porque lo hicimos contra el Monex Gate, porque lo hicimos en la defensa de los 43 normalistas, porque lo hicimos en la defensa de los niños de la guardería ABC, porque lo decimos y lo hicimos y lo mantenemos como la fuerza que nos une al pueblo de México para no perder lo que nuestros antepasados desde épocas antes de la construcción de la República han preservado y nos han dejado. Lo hacemos por México, estamos en la vanguardia de la lucha. Claro que sí. Homo Ex Novo en Twitter, 4A República con número 4A de Cuarta República en YouTube. Los esfuerzos que realiza el querido Daniel Marmolejo no se pierden, incorruptibles. Amor con amor se paga. Apoyemos a quienes nos han apoyado siempre para que los números, las audiencias sigan creciendo en los canales, en los espacios de nuestros amigos. Estamos y admiramos. Querido Daniel, te mando un abrazote, que pases excelente día y seguimos movilizándonos, Daniel. Estamos en las calles, estamos en la defensa de la patria, querido Vicente. Mucha fuerza, mucho ánimo. ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! Que viva México, cabrones. Gracias, mi querido Daniel Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo, hablando con nosotros sin censura.
de este y otros temas, me da mucho gusto saludar a nuestras dos amigas de la mesa de diálogo de todos los lunes. Ya llegó la licenciada Laura Ceballos, colaboradora de Sin Línea MX y también miembro de esta familia Sin Censura. Querida Laura, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto y gracias por participar ayer en la transmisión especial de Sin Censura por un domingo de revocación de mandato. Hola, querido Vicente, buenos días a todos. Gracias por abrirme la puerta a esta casa de esta familia hermosa de Sin Censura. Pues la verdad, contenta, satisfecha, paseada, caloreada, pero muy, muy alegre de ver que la participación de la gente fue muy fuerte a pesar de haber sido recortada en 1/3 la cantidad de casillas. Y ahí justamente este análisis ridículo y vacío de un ser así de pequeñito como el tal Tumbaburros, pues hay que entender que si no hubo más participaciones porque no hubo más casillas. La gente, sobre todo las personas de la tercera edad, que querían ir a votar y que llegaron al lugar habitual y que no encontraron y que les decían, no, pues está caminando media hora. Hay que entender que son personas con una movilidad limitada, a lo mejor con recursos limitados económicos y que no les fue posible. Hay que contar también a los millones de personas que inocentemente fueron a hacer su trámite de renovación sin saber nada, porque no tienen por qué saberlo, de este acuerdo en lo oscurito del INE que publicaron en su República del INE, en Central INE, extendiendo la vigencia de la renovación, de la credencial para votar hasta después de las votaciones de junio y que todas las credenciales vencidas podían haber votado sin ningún problema porque fue un acuerdo del INE, pero como la gente no se pueden enterar si no se los hacen extensivo a través de anuncios de la televisión, difícilmente la gente se pudo enterar. Entonces, si vamos restando y restando y restando, Vicente, entendemos que los 15 millones corresponden a la tercera parte de casillas que pusieron. Si el INE hubiera instalado todas las casillas, las 161,000, a que tenían obligación, de acuerdo al texto constitucional, si hubieran alcanzado fácilmente esos 48 millones, 45 por lo menos, si lo multiplicamos, si fueron 15 millones en 1/3 de casillas, multiplícalo por 3. Así de sencillo, no hay que encontrarle la cuadratura al triángulo. No hubo más participación porque el INE acotó. Yo te puedo demostrar con un montón de imágenes. Las casillas no tenían ni siquiera una manta pequeñita, tamaño, no sé, 1 metro cuadrado. No había ni una sola identificación de parte del INE. Ordenó bajar las que las personas hacían, que imprimían con su propio dinero, con los formatos de que siga la democracia, ordenó bajarlas. Entonces la gente ni siquiera sabía en dónde estaban sus casillas. Ese es un acto de total violación de los derechos de las personas a votar. Claro, y saludo también en esta mesa de diálogo a la querida Alina Duarte. Mi querida Alina, tu experiencia, así como la comparte Laura, de ayer recorriendo precisamente tu zona en un domingo de revocación de mandato. ¿Cómo estás, Alina? Te saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, Vicente, Laura? Saludos a ustedes, a todo el auditorio, a todo el equipo de Sin Censura. Mira, yo sigo muy feliz, sigo muy satisfecha, ¿no? De lo que se está construyendo en este país, no tanto solo de Xochimilco, no solamente de quienes acudieron a votar, sino del proceso que se está llevando a cabo. Yo creo que lo más fácil, ¿no? A veces es pensar que a través de las urnas se va a cambiar al país. Yo creo que es algo que se ha demostrado es fundamental, pero no suficiente, ¿no? Y ayer yo veía a una población política debatiendo, organizándose, cuestionando, ¿no? Y yo creo que con eso me quedo. Yo la verdad estoy muy, muy feliz que a pesar del INE, a pesar de una derecha llamando a sabotear, de una derecha que todavía no se reivindica, salvo personajes como Damián Cepeda, que se reivindiquen demócratas, ¿no? Llamando a no participar en esta jornada. Yo creo que aún así la gente hizo gala, ¿no? De esta herramienta que logra sentar un presidente
presidente, y sobre todo me quedo muy satisfecho también con aquellos que desde el exterior hicieron hasta lo imposible por participar, a pesar de todas las trabas, insistieron en dignificar, ¿no?, lo que estaba de fondo, que es establecer este tipo de herramientas. Ya quisieran muchos y muchas, sobre todo digo del exterior, nuestros y nuestras paisanas, porque justamente hubiesen querido revocar a esos mandatarios que les exiliaron en algún momento, y aún así participaron ahora, refrendaron este gobierno, y yo creo que la verdad es que lo que vimos ayer logra sentar un gran precedente, que a pesar de no llegar a ese 40% del padrón electoral, la verdad yo quedo muy, muy satisfecha. Hemos avanzado mucho. La consulta popular del año pasado tuvimos cerca de 7 millones sin difusión, con un INE bastante agresivo, que no es diferente a este proceso, pero yo creo que el debate subió de nivel y la gente acudió, y tan así que las cifras demuestran que casi se duplicó de agosto para acá la participación, ¿no?, la información, el debate, los mecanismos de la población para organizarse y salir a votar, ¿no? Entonces yo estoy muy feliz y celebro que existan estos mecanismos, pero sobre todo celebro que no sea el objetivo, ¿no?, nada más participar en esta consulta, sino que estemos dando el debate de qué sigue. Así es. Oigan, a ver, vamos a ver y escuchar a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, calificar de exitosa esta consulta de revocación, pero afirma que todavía hay prácticas fraudulentas. Deja abierta la puerta para que se anule esta votación, como ya lo había advertido hace días por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso les pregunto después de ver y escuchar a Lorenzo Córdoba. Échalos, Adriana. De que se ventiló la flagrante violación a las reglas en el Consejo General, alguien se dio cuenta en alguna de las instancias federales pues que estaban violando la ley y que pues los íbamos a obligar a bajarlas. Hay algunas cautelares que sí se concedieron, pero en estos casos en efecto se han bajado. Estaremos atentos, no vaya a ser. Lo que hemos estado viendo lamentablemente ha sido muchas conductas tramposas. En México el fraude está erradicado. Las conductas fraudulentas lamentablemente no. Y este ejercicio de revocación de mandato, después cuando hagamos un corte de caja, evidencia muchas de esas conductas fraudulentas. Hay quien dice que los muertos votan, que hay que hacer cambios para que los muertos ya no voten. No, en México los muertos ya no votan. No hay un solo fallecido que hoy esté votando. Lamentablemente sí hubo fallecidos, los que aparentemente suscribieron un ejercicio de participación ciudadana. Entonces, lamentablemente lo que hemos estado viendo es que hay muchos funcionarios públicos, muchas ciudadanas y ciudadanos, pues que no cumplen con esta vocación y compromiso democrático. Vuelvo a insistir, en México fraudes ya no hay, lo que sí hay son conductas fraudulentas de algunos malos ciudadanos, de malos demócratas. Ojalá y no vuelvan a subirse pues, promociones, la promoción del voto por parte de aquellos, a redes sociales, por parte de aquellos ciudadanos o funcionarios que están impedidos por ser funcionarios por la propia ley. Insisto, una ley que no puso el INE antes de que ahorita empiecen a decir que el INE censura y qué sé yo. El INE no censura a nadie, el INE aplica la ley. Hay quien no cumpla la ley y cuando no se cumple la ley el INE se lo señala sin miramientos. Dicho esto, seguimos atentos. La jornada electoral no se acaba. La prohibición de promover la participación ciudadana por parte de funcionarios y partidos políticos sigue vigente y lo seguirá hasta las 6 de la tarde, hora del centro, 8 de la noche, hora del centro, cuando se cierran las casillas, las últimas casillas en el uso más occidental del país. Así que cuidado, el INE sigue vigilando de la mano de la ciudadanía que las irregularidades no se vuelvan o no se estén cometiendo. Y a propósito de lo que decía Janet... Fíjense nada más, Laura, Alina, a este presidente del INE. Ustedes son los malos, los de Morena, los del gobierno son los malos, nosotros no. Ustedes sí hacen votar a los muertos, nosotros ya no. Los fraudes están erradicados, lo que no se ha erradicado son las conductas fraudulentas. Ah, cabrón. A ver, qué pinche debate filosófico y de conceptos abre Lorenzo Córdoba. Qué feo caso el de Lorenzo Córdoba, y creo que era importante nuevamente exhibir esta cola larga en la que se enrolla y enreda una y otra vez Lorenzo Córdoba, Laura.
Ahí sí que barájenos la más despacio, señor presidente. A ver, los fraudes no pueden venir de parte de la ciudadanía porque nosotros no tenemos acceso a los materiales hasta que no nos los ponen en la mesa. Los fraudes suceden, siempre se cocinan en el INE. En este caso, además, perdón, Vicente, nada más había chance de votar que se vaya o que se quede. No estábamos eligiendo, ni lo estábamos reeligiendo al presidente, ni estábamos diciendo que llegue un candidato. Aquí las dos sopas era que se vaya o que se quede. El fraude surge en el INE desde falta de información a la ciudadanía para tramitar o para no tramitar su credencial, falta de información sobre para qué sirve como precedente en este momento, pero además a futuro, el instrumento de la revocación de mandato. Fraude es que los propios consejeros, digamos que los más visibles, Ciro y Lorenzo, se hayan pronunciado tan acuciosamente en contra del ejercicio. Falta de respeto a la inteligencia de la gente, pero además violando los principios rectores del INE, que es la máxima publicidad y la independencia y las arañas. O sea, ellos violaron sistemáticamente esa parte de mantenerse en su papel de administradores de una función para votar, pero siempre respetando esta imparcialidad que debe revestir al instituto. Está bien que cada quien tenga su corazoncito y que ellos sean paniaguados y que le besen las patas a los que les ponen la bota en el pescuezo. Ese es el problema de ellos. El problema de la ciudadanía es tener a unos funcionarios que te quieren imponer así a fuerza de machacarte su propia ideología y de decirte que está bien no votar. ¿Cómo carajos los titulares de la función de administración del voto te dicen, pero no votes, porque la verdad ni va a servir de nada? Esa fue la conclusión a la que la gente llega después de escuchar estas mamarrachadas de este par de funcionarios de doctorados, pero que a la gente no le dijeron nada. Perdón, pero un fraude es de parte del INE no haber anunciado qué cosa era dar asambleas. Mira, perdón, lo estamos haciendo ahorita, yo no sé en dónde estás tú, yo estoy en Cuernavaca, mi comadre está allá en Xochimilco, pero nos comunicamos a través de las redes sociales gratuitamente. No pudieron haber hecho esta clase de Zoom que hacen en el YouTube abierto todo el tiempo, no les cuesta un peso. Fraude es no poner las lonas, no poner las casillas. Fíjate, las mesas, cómo estuvieron conformadas con una mesa de tablón y las sillas que son recicladas de otros años. Las mamparas, que es en donde votas, unas ya están rotas porque son recicladas de otros años. Las urnas donde depositas el voto eran las de la elección pasada de diputados porque tenían este logotipo en color beige o oro, que es el que corresponde a los diputados. Nada más mandaron a hacer una tapita de cartón con la que cubrían, que decía elección diputados 2021. Y los materiales que son los blocks de hojas tamaño media carta con 2 tintas rosas y una negra, y la tinta indeleble y la crayola, y nos quieren decir que cada una costó 25,000 pesos. Pues como decía mi jefa, que tenemos las rodillas para atrás, o sea, nos ven cara de rumiantes. Entonces, diría una cuando escuchas a estos sujetos, Vicente, te sientes profundamente ofendido, por favor. Claro, diría un amigo colombiano, pues ¿quién comió pollo a la hora de que llevaron la cuenta para que la pagara? O sea, Oye, perdóname, pero eso no cuesta 25,000 pesos, ni aunque hubieran sido mesas nuevas. Perdóname, pero no cuesta 25,000 pesos una casilla, una mesa electoral de las de ayer. Y de ese nivel también el análisis que hacen, con mucho respeto, le voy a pegar una quemada a Viri Ríos, esta autora de libros, columnista del País y de Milenio, PhD de Harvard. Se supondría que se estudió en Harvard, si es profesora en Harvard, no sé, pues que tendría una... Y miren lo que escribió. No debemos permitir que AMLO siembre la idea de que su austeridad no tiene consecuencias. Si querían más casillas, el INE necesitaba más dinero. Pues contrario a lo que está diciendo precisamente Laura Ceballos. Mi querida Lina Duarte, te escucho.
Ay, ahí estoy jugando con el micrófono. Pues mira, de hecho acabo de mandar un tuit que justamente esa persona, a Viri Ríos, borró hace ratito. Lo tuiteó y luego lo borró, pero me quedó todavía en mi timeline en Twitter y decía: siempre voto por la causa perdida. Es decir, esta persona acudió, lo celebro, fue a votar y votó porque saliera Andrés Manuel de la presidencia. Pues claro, claro. Y no lo... ¿Cómo? Te mata solita políticamente hablando, pues. Entonces ella cree, y a veces luego me sorprende que hay gente que cree que es progresista, ¿no? Y dice, es que la oposición me quiere meter en el mismo saco que los de Morena, y es como, ¿de qué estás hablando? Nadie te está metiendo en ningún saco, al contrario, sabemos de qué lado estás, ¿no? Pero se alía mucho, ¿no? Con estos discursos de está en riesgo la democracia, y vemos a un Lorenzo Córdoba que por más que intenta decir y quitarse las culpas, al final no logran entender en dónde están parados. Yo lo decía, 16 millones de personas movilizándose a favor, en contra, viajando durante 2-3 horas, a pesar de que les cambiaron su casilla, toda esta gente organizándose, haciendo difusión con sus propios recursos. Ahí está, terminó borrando ese tuit Viri Ríos de siempre voto por la causa perdida. Bueno, más bien es vocera de la causa perdida en este país. No nada más va y vota, sino es vocera, ¿no? De estos Faltó con ese tuit. Tan, tarararán, tan, tararán. Totalmente, ¿no? Totalmente, ella y muchas personas, empezando por el INE, a pesar de todos estos esfuerzos, porque además también hay que decirlo, invirtieron mucho, no solo económicamente hablando a través de los medios de comunicación, invirtieron mucho en foros, invirtieron mucho en redes sociales, invirtieron mucho tiempo tratando de deslegitimar este esfuerzo, y aún así, 17 millones de personas estuvieron convencidas de que era una herramienta que había que utilizar. Incluso, así sean, que son cerca de 200,000 los votos que se anularon, aún así, el hecho de participar y también pensar en esa molestia que puede ocurrir, ¿no? Yo lo decía, es el momento de la ahora o nunca, porque también el hecho de acudir y decir, vamos a dar o no el apoyo al presidente, pero sobre todo pensando en términos políticos. No hay que desligar en lo más mínimo, y yo sé que también Lorenzo Córdoba sabe claro el momento en el que estamos. No solamente se trata del referéndum revocatorio, se trata de lo que eso implica en la vida política de este país. Significa que a pesar de una pandemia, a pesar de tener 1/3 de las casillas, a pesar de una campaña de la derecha, de los liberales, ¿no? De las Viri Ríos, a pesar de una campaña de todos los medios de comunicación, millones de personas acudieron a este llamado y algunos y algunas de ellas protestaron en la boleta, ¿no? Y yo también celebro que la gente lo haya hecho porque hay agendas pendientes. Hemos sido muy críticas en estos espacios, diciendo que la ahora o nunca implica fortalecer estas herramientas, significa fortalecer las agendas, significa seguir pugnando, ¿no? Por lo que dijimos que estaba mal ese 1 de julio del 2018 y seguir poniendo el dedo en la llaga en lo que tiene que ser cambiado, en cómo vamos a encontrar todavía a nuestros y nuestras desaparecidas, en cómo va a llegar la justicia en el tema de los feminicidios, y eso implica sacudir todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿no? Saber hacia dónde apuntar, pero yo creo que este nivel de politización, obviamente están muy encabronados los del INE, están muy molestos de que haya estos debates en donde el centro del debate es justamente qué están haciendo ellos para contribuir a la democracia en este país. Y discúlpenme, pero están siendo todo un obstáculo, por más que salga a dar declaraciones Lorenzo Córdoba. ¿Quieres más elementos para decir que están encabronados en el INE algunos? Bueno, pues ahí les van 2 tweets de Ciro Murayama. Ayer, resultados del conteo rápido del INE sobre revocación de mandato. Participación entre 17 y 18.2%. Más de 8 de cada 10 ciudadanos consideraron no votar en este ejercicio de revocación de mandato. La gente habló, se respeta su decisión. ¿Cómo ven lo que destaca Ciro Murayama? La no participación. Válgame Dios. Y no solamente eso. Van gráficamente los resultados del conteo rápido. Esto lo acaba de subir hace unos minutos. Van gráficamente los resultados del conteo rápido del INE. Ya saben, al INE autónomo y profesional no se le cae el sistema la noche de la votación. No, me tiro por la ventana. Y
este señor con estos sesgos, con estas ideas, como que ¿por qué sigue siendo parte del árbitro? Urge el juicio político a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba, y sobre todo urge la reforma política electoral. Alina, primero tú y luego Laura, por favor. Sí, yo creo que esta reforma también, estamos en un momento de quiebres, ¿no? A mí me queda claro que a mitad de este sexenio lo que estamos viendo es este momento de definiciones en donde el presidente Andrés Manuel lo ha anunciado, pero también yo he sido muy insistente en que el presidente Andrés Manuel no tiene que cargar, para empezar, todo, ¿no?, sobre la espalda, y segundo, también es imposible pensar en una transformación solo en la espalda de una persona. Eso no se ha logrado en absolutamente ningún lugar, es factor definitorio, sí, pero el tema es cómo esta politización, cómo esta organización, formación y movilización permea dentro del consciente de la sociedad, ¿no? Cómo se logra generar y fortalecer ese poder popular. Y en medio en este punto, ¿no?, medular, tenemos no solamente este referéndum revocatorio que ya apunta, ¿no?, a pesar de todas estas, este intento de sabotearlo, ¿no?, por el INE, los medios, la derecha, la ultraderecha, los liberales, los whitexicans, etcétera, etcétera, no se ha logrado, ¿no? No se ha logrado acabar con este ejercicio. Y segundo, venimos a tan solo unas horas de que comience esta reforma eléctrica, que va a ser también medular, no solamente para esta administración, sino para las futuras generaciones. Y yo sé que la derecha no solamente está enojada porque ayer, en vez de utilizar esta herramienta en la cual si ellos y ellas decían vamos a poder sacar porque el descontento es tal en este país y las encuestas mienten y demás, no lo usaron, y ahora se tienen a un pueblo, ¿no?, empoderado, claro que sí, exigiéndoles que voten a favor de esa reforma eléctrica, y además una reforma electoral, una reforma política ya anunciada, que obviamente tenemos ahí en el centro, ¿no?, de esta discusión de la reforma política, estos actores que han sido el enemigo, a pesar de jactarse de ser quienes tienen que encabezar un proceso de reforma política, de propiciar la democracia en este país. Hemos visto cómo han estado mermando la democracia, no solamente durante este referéndum, ni solamente durante la consulta, y no solamente desde el 2018. Los hemos visto sistemáticamente atacar todos estos procesos, sabotearlos, no hacer su rol, ponerse del lado de la derecha, obviamente, ¿no?, legitimando fraudes. Vienen a decir es que Lorenzo Córdoba pierde la cabeza y hay actores que están haciendo fraudes, pero cuando vino Monex, cuando vino el INE, de plano parece un meme, ¿no?, y se tapó los ojos y no vio absolutamente nada. Entonces, claro, estamos en un proceso medular en este país. No hay que desligar los resultados que vimos este domingo con la reforma eléctrica, con la anunciada reforma política, y también yo creo que ese sería el llamado a la población. En el hecho de no desligar significa también obligarnos a seguir movilizándonos, porque no todo se disputa en Palacio Nacional ni en la Cámara de Diputados. Tenemos que seguir organizándonos, movilizándonos, informándonos y concientizando y apoyando y aportando, ¿no?, a este debate de las ideas. Así es. Laura, para cerrar este tema, y si me permiten plantearles uno antes de que se vayan. Mira, es muy curioso que el señor Murayama se atreva a decir, pues así como son pobres porque quieren, igual, pues son tarugos porque no quisieron ir a votar, las mesas estaban ahí. A ver, que tenga la hombría, porque no creo que pudiéramos hablar con él de ética, no la tiene, pero que tenga la hombría de descubrir cuál es la verdadera intención de su tuit, decir que los mexicanos no quieren al presidente, y no hay nada más mentiroso que esto. Simple y sencillamente, gente que se organizó para ir a votar a través de, no sé, rentar o subirse a una camioneta de vecinos, se desbarrancó una camioneta que transportaba a la gente a votar. Ahí está el tuit. Gente que hizo todo el esfuerzo, no consideran que para la gente a lo mejor van 2 o 3 miembros de la familia y que son 20, 30 pesos de su presupuesto para ir a votar a una casilla lejísimos. Increíble que tengan es que te digo, ellos viven allá en su nube rosada y creen que toda la gente tiene la opción de subirse a su carrito e ir a buscar su casilla, no importa si está a 2 o 3 horas de distancia. La gente que verdaderamente apoya al presidente tampoco lo hace verdaderamente nada más a través del voto. ¿Por qué? Pues porque a veces no le quedan las oportunidades para irlo a hacer. Pero entonces,
Si este hombre tuviera verdadera hombría, aceptaría que mucha de la gente que pudo haber ido, incluso votar por el no, porque como dice Alina, oye, tenían ahí el no a la mano y no fueron, fue precisamente porque es la idea de ¿y para qué voto si de todas maneras hay fraude? ¿Quién está hablando de fraude? El INE. Los confunden, les hacen creer que no tenía ninguna validez ir a votar. Pero toda esta información salió del INE, porque además, curiosamente, ellos pues capitalizaron toda la información porque dijeron es que somos los únicos autorizados para hablar del tema. Entonces, si ellos eran los únicos autorizados y le cerraron la boca ni tan sutilmente a la sociedad civil que se organizó para poder hablar del tema y difundir estos temas, lo único que hicieron era decir, nosotros tenemos la razón, ustedes se callan. Si vas a votar, no sirve de nada porque de todas maneras no funciona. Ese fue su argumento. De todas las personas que me tocó ayer entrevistar, solamente uno me dijo, y fue el argumento del INE. ¿Para qué venir a votar? Esto es una payasada. El presidente organiza esto para que se gaste el dinero. El dinero fue la constante en el argumento del INE, y siempre es, pues es que mejor se hubieran ahorrado el dinero y lo hubieran dado a los niños pobres y a las vacunas, cuando la propia Corte la semana pasada dijo que el presidente no podía disponer del dinero que se ahorrara y que estuviera recibiéndose programas sociales. O sea, es una cantidad de confusión porque ellos mismos la crean, la generan. Entonces, pues cerrando el tema, perdón, yo no le creo una sola palabra a ninguno de los consejeros. Yo estoy muy consciente de que esta reforma tiene que ser más que radical. Ya nos sumamos, ya le dijimos al diputado Hamlet que no se olvide de nosotros. Necesitamos apoyar y necesitamos darle con todo. No podemos volver a tener esta clase de personas que dirigen un instituto como si fuera un partido político. Podrán tener todas las filias y las fobias que quieran, pero en su trabajo tienen que ser lo más independiente posible y ellos no lo pueden lograr, Vicente. Entonces, tenemos que encontrar además un mecanismo que regrese esta idea de instituto ciudadano para que sea la gente la que se sienta protegida. El INE hoy se dedica a torcer la ley para proteger a los amigos del PRIAN-RDMC y no a la gente. No estoy hablando de personas dentro del PRIAN-RDMC, sino a los grupos de la cúpula política, y a todos los ciudadanos les dan basura. Entonces hay que cambiarlos, pero urgentemente. Y para cerrar en esta mesa de diálogo que tanto disfruto todos los lunes con la licenciada Laura Ceballos y con nuestra querida reina de Xochimilco, Alina Duarte. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un análisis brutal. Fue una madriza para el PRIAN. ¿Qué gana el PRI aliándose con el PAN? Nada. ¿Quién saca las migajas de esta estrategia? El PAN. Muy fuerte lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque, reitero, ayer votamos, mañana hay que salir a las calles de eso, pero después de ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a hablar con Laura y con Alina. ¿Qué gana el PRI aliándose con el PAN? Nada. ¿Quién saca las migajas de esa estrategia? El PAN. ¿Cómo se va a quedar el PRI? Sin nada, porque todavía el PAN, ya hemos hablado de que surge para oponerse a la expropiación petrolera, surge para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. La expropiación petrolera es en 1938 y el PAN se funda en 1939. Pues entonces, de que ellos estén a favor de los empresarios extranjeros, pues no hay mucho que extrañarse.
Pero el PRI se desdibuja por completo. ¿Qué no podían ellos decir? En esto vamos, porque coincidimos, porque las 60 hidroeléctricas se hicieron en gobiernos del PRI y esas son las que están subutilizadas y abandonadas, y esas son las que se consideraron en la época del neoliberalismo como generadoras de energías sucias. La gran mentira cuando con el agua se produce energía limpia, barata, y ya existe esa infraestructura que costó muchísimo. Michoacán, Infiernillo, la historia de esa presa, las historias de las hidroeléctricas de Chiapas, la historia de Necaxa, pues son la historia de gobiernos del PRI. Entonces, ¿cómo van a estar en contra de que se modernicen estas hidroeléctricas para producir energía limpia, barata y que no aumente las tarifas? ¿Por qué van a votar por Iberdrola? ¿Por qué van a votar por las empresas que tienen como propósito el lucro, que se han dedicado a corromperlo todo? Y bueno, repito, ¿qué ganan políticamente? Que no podían decir, a ver, hay una postura por la transformación que va con prisa, porque así lo ameritan las circunstancias. Y hay una postura conservadora que van como los cangrejos, para atrás. ¿Qué no podían ellos decir? Nosotros vamos en medio. Somos una tercera vía. Vamos al centro. Pero en esto estamos a favor de nuestro pasado, de nuestra historia, a favor del pueblo. Eso políticamente les ayudaría más. ¿Qué hacen con las alianzas? ¿Cuántos gobernadores, si siguen así, les van a quedar? Yo ni debería de estar hablando de esto porque son sus asuntos, y si fuésemos egoístas y pensando nada más en que nosotros avancemos, hasta sería recomendable decirles, ahí la llevan, van bien, sigan su camino. Pero no, porque también está de por medio el interés nacional, el interés del pueblo. El presidente López Obrador en la mañanera asesorando literalmente al PRI. ¿Qué gana el PRI aliándose con el PAN? Nada, dice el presidente. ¿Quién gana las migas? El PAN. Bueno, pues esto creo que debería de tener eco en esta discusión que inicia hoy en comisión y mañana al Pleno
de la reforma eléctrica que desembocará en una votación que ha pedido Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, sea en contra. Incluso Alito Moreno ha amenazado a legisladores con expulsarlos del PRI si votan a favor de la reforma eléctrica planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso lo dije, Alina, ayer votamos, mañana hay que tomar las calles, y esa es la propuesta y en eso estamos también comprometidos y convocando. Te escucho tu reflexión sobre esto que se viene y sobre lo que pone sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador, Alina. Pues mira, ¿qué gana el PRI con el PAN? Yo no sé, pero lo que sí sé es que organizándonos, movilizándonos, realmente ganamos todas y todos, ¿no? Y esa es la apuesta, el hecho de decir, vamos a pesar de la oposición, a pesar de este instituto electoral, a pesar de los medios corporativos, a pesar de estas campañas de odio, tenemos mucho que construir, tenemos mucho que avanzar. Yo llamaría, ¿no?, a todos y todos a que nos veamos mañana, 9:30 de la mañana, en el Zócalo de la Ciudad de México, para de ahí movilizarnos hacia el Congreso, en donde vamos a instalar un plantón todo el tiempo que dure este debate. Pueden ser horas, pueden ser a lo mejor día y medio. Vamos a estar ahí, espero que nos lleven aunque sea un cafecito, pero vamos a estar ahí si es necesario toda la noche, escuchando y presionando sobre todo a nuestros y nuestras legisladores, sean del partido que sea. Yo sé que a lo mejor todos y todas el tema de la alianza, ¿no?, PT, Morena y demás, creemos que van a votar a favor. Estaremos ahí vigilantes de que así sea, pero también presionando después de este llamado que hemos hecho millones el día de ayer, ¿no?, de cierto respaldo, de esta necesidad de seguir construyendo ese otro país. Pues vamos a estar ahí disputando el tema de la reforma eléctrica, como estaremos también con el tema de la reforma político-electoral, que hay agendas pendientes y que esto de ir a votar y depositar este voto en la urna es lo mínimo, ¿no?, que en donde se puede avanzar, pero tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir dando debates profundos, como lo hemos planteado aquí. Yo creo que lo hemos hecho en múltiples ocasiones, Vicente, todas las contradicciones, errores, omisiones, cosas que pueden ser perfectibles, las críticas a esta llamada cuarta transformación, pero a la par seguirnos organizando, seguirnos movilizando, cerrar filas en estos momentos que son tan, pero tan cruciales como lo es una reforma eléctrica. De por medio está no solo el tema de la luz, sino también el tema del litio, así que ojalá nos podamos ver mañana en las calles. Si no pueden ir en la mañana a movilizarse al Congreso, nos vemos ahí directamente en el Congreso. Estaremos todo el día y si es necesario toda la noche presionando para seguir avanzando, ¿no? No solamente a través de las urnas, también en las calles, también en el debate, en los medios, en donde sea necesario. Querida Alina, por cierto, cerremos en tu caso también invitando a la gente para que esté al pendiente de lo que escribes en Twitter, de lo que publicas en tus trincheras, porque aquí todo cuenta. Muchas gracias, Vicente. Pues yo los invito a que me sigan en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com /AlinaDuarte Periodista, también que vayan a mi canal y próximamente también estaremos anunciando, vamos para Los Ángeles también, así que nuestros y nuestras paisanas que estén por allá, que estén pendientes también de estas convocatorias que estaremos haciendo próximamente. Y pues te agradezco, Vicente, a ti, a Laura, por esta conversación de todos los lunes y obviamente a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Claro que sí, querida Alina Duarte. No te vayas para escuchar la última reflexión de Laura Ceballos, la licenciada Laura Ceballos. Por cierto, me dicen que ya llegó al sistema Daniel Marmolejo. Vamos a cerrar con él esta edición de Sin Censura, así que al pendientes, en unos minutos platicaremos con el querido maestro Daniel Marmolejo. Licenciada Laura Ceballos, tu reflexión para cerrar sobre lo que planteó el presidente y de lo que se está planteando afuera, en la calle. Y lo creo desde el principio que empezaron a formar esta alianza rara, esta amalgama. Es como un chicle que se cae en la calle y se le pega tierra y mugre y bichos muertos. Igual, es una alianza muy rara, nada más recoge basura y creo que nos la ponen más fácil porque así los identificamos en su verdadera intención. Si el PRI va a sacar algo, va a ser justamente este repudio que las personas que todavía se sentían identificadas en las filas del PRI, va a ser el rechazo que le tienen a un partido que es capaz de ponerse a modo de otro que quiere regresar por sus fueros a recuperar un poder que saben que no merecen.
ellos, en dado caso, y como dice el presi Madera, sin patas, en caso que regresaran, saben que contarían con cada vez menos personas que los apoyaran. Pero en este caso, lo que hace Alito Moreno, que la verdad, qué bueno que tengo la oportunidad de decir que es ridículo que una persona de arriba de 8 años se siga llamando Alito, o sea, perdón, eso habla de un total vacío y falta de personalidad. Pero si este sujeto es capaz de amedrentar a los diputados de su bancada para que voten en uno u otro sentido, y bien lo dijo el presidente, es una verdadera bajeza, es un delito. Es cierto que un diputado o un senador llega por un partido político porque es parte de un movimiento de pensamiento, una corriente política, pero una vez se sientan en la curul, se tendrían que despojar de esta idea de que llegaron por un partido, porque no llegaron por un partido, llegaron por unos votos de gente que de alguna manera confió en ellos y les está brindando este apoyo. Este es, digamos que la última oportunidad que tienen para demostrar de qué lado están, Vicente, porque el votar en contra de una oportunidad única de refrendar la soberanía energética, de mantener los energéticos en el poder y en el control del Estado mexicano para beneficio de los ciudadanos mexicanos, es el golpe más bajo que pueden dar. Si no tuviéramos la oportunidad de estarlo viendo como sucede en Europa, estos seguirían diciendo que el presidente es el malo del cuento, que cuenta historias que no van a ser ciertas. Él lo dijo hace 20 años y lo dijo toda la vida. Si no hacemos lo posible por recuperar Pemex y CFE, nos van a quitar hasta la risa. Y en España están perdiendo absoluta, y bueno, en Europa toda por la situación de Ucrania, pero el ejemplo más crudo es la Iberdrola, que nos sirve la luz generada por estas hélices de viento, que también lo hace en España. Allá les están cobrando hasta los calzones por servirles una luz, y la gente está decidiendo si prende la luz un ratito y lava la ropa, o si prende la luz un ratito y los niños atienden alguna tarea, se están iluminando con velas. Y si eso es a lo que apuesta el PRI y cree que la gente es tan ciega que no se da cuenta que en ello va a ir a parar la entrega de la soberanía energética y de la seguridad de nuestros energéticos, qué mal estará. Yo apoyo lo que dice Alina, es un momento, ya votamos, salgamos a las calles, a lo mejor los que estemos fuera de la Ciudad de México no podremos acudir físicamente, pero sí que podremos estar pendientes apoyando, y los que se vayan de vacaciones, váyanse a la Ciudad de México para apoyar. Esto es trascendente, es ahora o nunca, o nos arrebatan el país o lo defendemos con los dientes, Vicente. Así es, querida Laura Ceballos, ¿por qué no compartes tus trincheras, tus espacios para que la gente te siga, para que te respalde? Amor con amor se paga, Laura. Así es, pues muchas gracias, Vicente, por la oportunidad de ser parte de esta familia de Sin Censura, pero también estoy en Sin Línea MX, que es mi casa. Estamos todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana cuando no tenemos trabajo, haciendo pues estos análisis de qué son las leyes para que la gente las entiendan un poquito más fácilmente. En YouTube, en YouTube soy @Ceballos Laura, ¿de qué se trata? Creo que así se llama. En Facebook soy Laura Ceballos. Es @Ceballos Laura, y ahí estoy con mucho gusto, pero síganos en Sin Línea MX, y aprovecho, hoy va a estar el maestrazo Jairo Calixto con nosotros en la noche en el programa de Sin Conservadores. Los esperamos a las 8:10 para que no se dejen ahí, solo por hoy. Sale, mi querida Laura, un abrazote, querida Lina, también otro para ti. Estamos al pendiente y nos vemos mañana en las calles. Cuídense, buenas tardes. Y le decía que ya llegó. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores.
Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.